Ya pasó una semana de la crisis migratoria en Ceuta, que puso en discusión no solo la política migratoria del Estado español, sino también su presencia en el norte de Marruecos. Y hoy, desde Red Internacional, te contamos todo lo que pasó y sus repercusiones. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, más de 60.000 personas intentaron cruzar hacia Ceuta, un enclave colonial del Estado español en el norte de Marruecos. Pero la masividad de este caso se debe a, entre otros factores, a una sentencia del Tribunal Supremo Español. Estableció que las personas interceptadas en el mar mientras intentaban llegar a nado a Ceuta no podían ser expulsadas de manera inmediata. Pero la información se empezó a difundir por redes sociales y muchos migrantes la interpretaron como una vía que ofrecía mayores posibilidades para permanecer en territorio español. El testimonio de uno que logró cruzar fue brutal. Nadamos entre cadáveres. Sin embargo, la situación no mejoró para aquellos que lograron llegar a Ceuta. Casi instantáneamente se enfrentaron a una virulenta campaña xenofóbica y racista, que los trataban de invasores. A esta campaña se sumó el gobierno progresista de Pedro Sánchez, que decidió desplegar al ejército en Ceuta, aceleró las deportaciones en caliente y declaró que la entrada de los migrantes era un ataque a la soberanía de España. ¿De España? Mire, ¿me mostrás el mapa de Ceuta? Gracias, Mile. ¿Dónde queda Ceuta? En Marruecos, no en España. ¿De qué soberanía me estás hablando, Pedro? Los únicos que atacan soberanías en el norte de África son ustedes. A esta idea se sumó buena parte del progresismo español, que tomó este discurso soberanista y responsabilizó exclusivamente a Marruecos por haber dejado pasar a tantos migrantes al mismo tiempo. Prefieren discutir el rol de Marruecos como gendarme del Estado español para controlar la inmigración hacia el continente que discutir el rol colonial que juega este con su posesión de Ceuta y también de Melilla. Pero lo que tienen que entender es: nadie es ilegal en una tierra robada. Y esto es porque no solo niegan que Ceuta y Melilla sean enclaves coloniales, que están en territorio marroquí, sino que también dejan de lado el hecho de que si miles y miles de jóvenes migran, es producto justamente de ese saqueo imperialista. La crisis en Ceuta puso sobre la mesa la cuestión del carácter colonial de Ceuta y Melilla, ¿no? El rol del imperialismo español en Marruecos y el norte de África. Bueno, Ángel Luis escribió un artículo muy bueno que se publica este domingo en Izquierda Diario sobre las raíces históricas de estas posiciones coloniales y le pedimos que nos hable sobre esta historia y nos contaba lo siguiente. El problema que ya es recurrente, porque estamos hablando de acontecimientos que ocurrieron poquito más de un siglo, es desmontar este relato colonialista que permanentemente se hace de Ceuta y Melilla. Entonces, para situarnos, Ceuta y Melilla son dos ciudades que están en África. Es decir, la península termina a la altura del estrecho de Gibraltar y 13 kilómetros después comienza la frontera de África, de Marruecos en este caso. Entonces el Rif es toda la zona costera de las cordilleras, de los peñiscos, y más a la derecha queda lo que se llama la Yebala. Todo eso formó parte de lo que se denominó el protectorado español desde el año aproximadamente 1912. Pero ya antes comienza la presencia española allí más activa, que se remonta muchos siglos atrás, la colonización, pero es a principios del siglo XX cuando de parte de Europa hay todo un esfuerzo por entrar en el norte de África, y son Francia y España quienes controlan esa zona y constituyen los protectorados, porque eran fundamentalmente además zonas muy importantes en materia de minerales, etcétera, ¿no? Bueno, hay que situar que en 1898, finalizado el siglo XIX, España perdió todas sus posesiones de ultramar. Son los años donde pierde Cuba, donde pierde Filipinas, donde pierde Puerto Rico, y entonces se plantea un drama tanto desde el punto de vista económico por la situación del país, como por el tema del reclutamiento de miles de soldados y oficiales que formaban parte de esos territorios coloniales. Y entonces en el norte de África empieza a haber un sector que se denominan los africanistas, que paradójicamente era uno de los mayores tratadistas de esclavos, Antonio López. Este hombre fue el que planteó entrar en el norte de África para intentar restituir toda la economía que se perdía con las colonias. Estamos hablando del azúcar, estamos hablando del tabaco. Y esa zona es una zona estratégica porque domina todo el control del estrecho. Como digo, 1900-1909 comienza todos los problemas militares de España con Marruecos. Bueno, le preguntamos acerca de cómo se estructuran esas relaciones en la actualidad. Bueno, mira, yo primero quería aconsejar, hay un artículo de un compañero italiano, de Lorenzo Lodi, creo que es el nombre, que está muy bien porque hay todo un debate en Europa sobre el papel emergente de Marruecos
y el desarrollo, por ejemplo, de las industrias automotrices. Entonces está muy bien ubicar. Marruecos se ha convertido en un lugar, un sitio donde las multinacionales, fundamentalmente la automotriz, las de energía, etcétera, están invirtiendo porque tienen condiciones geográficas excepcionales. Esa es la clave. Bueno, los que ahora claman y dicen Marruecos es el enemigo y nos atacan, porque aquí todo el discurso es el de la invasión y el del cuestionamiento de la integridad territorial española, niegan la realidad, porque cada vez que ha habido un elemento de crisis con Marruecos se ha traducido en aumento de las inversiones y en fortalecimiento de los negocios entre los dos países. Por ejemplo, la inversión española creció desde la última crisis de Ceuta más de un 55%. Se ha desarrollado mucho y, como digo, por ejemplo, el desarrollo energético, el tema de las montadoras automotrices, la cuestión del turismo, lo que aquí se llama la industria blanca, etcétera, y que ahora se han espoleado mucho más a partir del proyecto que hay de los próximos mundiales en el 2030. Y esto va para los de Sumar, que dicen que lo de el mundial de 2030, que nos vayamos o que se vaya fuera Marruecos. Sí. Y todo esto, Sumar, ¿dónde lo dejamos? O a los de Vox, a Abascal. ¿Dónde dejamos todo esto? España también no tiene por qué decir a Marruecos nada. España hasta el 56 estaba gobernando el norte de Marruecos a base de intereses. A base de intereses. Y eso fue una colonización. Colonización. Y de eso no habla, porque eso es normal, porque claro, el imperio español o el imperio europeo tenía el derecho de ir al continente africano, cortar el continente en un país de tú, como eres menos que yo, porque yo decido quién manda y quién no, tú te callas la puta boca, que es lo que habéis hecho toda vuestra historia. Y ahora cuando veis un país africano como Marruecos tener fuerza económicamente, geopolíticamente, industrialmente, decís, hostias, este es un enemigo, este es malo, este no nos interesa. Esa es la realidad que os pasa a todos vosotros. Allah al-Watan al-Malik. España no puede romper con Marruecos. Las cifras que explican una relación condenada a entenderse, os las pongo en un resumen. Sectores estratégicos como la automoción, los componentes industriales, la banca, la tecnología, la construcción, el transporte, las energías renovables y la gestión del agua constituyen una red empresarial difícilmente desmontable por una crisis política coyuntural. Esto lo saben en el PP y lo saben en Vox. Infraestructuras energéticas compartidas. La conexión entre ambos países adquiere incluso una dimensión física a través de las infraestructuras energéticas. España y Marruecos intercambian electricidad mediante una capacidad comercial aproximadamente de hasta 900 megavatios. Estas conexiones permiten comprar electricidad donde resulta más barata, reforzar la seguridad de suministro y equilibrar los sistemas eléctricos. Bajo el estrecho discurre además el gasoducto Magreb-Europa, cuya terminal española se encuentra en Zahara de los Atunes, Cádiz. Operativo desde 1996, este gasoducto conecta físicamente la península con el norte de África. Mientras la discusión política se centra en la valla de Ceuta, cables eléctricos y grandes infraestructuras energéticas recuerdan diariamente que la separación geográfica entre ambos países es mucho menor de lo que sugieren sus fronteras. El Mundial 2030 como catalizador. El horizonte de 2030 añade un incentivo adicional para la cooperación. España organizará el Mundial de Fútbol junto a Portugal y Marruecos. Esta responsabilidad compartida obliga a los tres gobiernos y federaciones a coordinar decisiones sobre transporte, seguridad, fronteras, infraestructuras, estadios, turismo y organización deportiva durante los próximos 4 años, movilizando además miles de millones en inversiones públicas y privadas. En la última gran cumbre bilateral de diciembre de 2025, Pedro Sánchez y el jefe de gobierno marroquí firmaron 14 acuerdos de cooperación, situando nuevamente el Mundial como palanca para estrechar relaciones. La relación, sin embargo, no es simétrica. España aporta comercio, inversión, acceso al mercado europeo y cooperación económica. Pero Marruecos posee una herramienta de valor incalculable: su posición geográfica.
pero también ha recordado que los intereses compartidos son demasiado amplios como para permitirse una ruptura. España y Marruecos no necesitan quererse, pero sí entenderse. Porque al otro lado del estrecho no hay solamente un vecino incómodo. Hay socios comerciales, empresas, trabajadores, inversiones, conexiones energéticas, cientos de miles de desplazamientos y un mundial que organizar juntos. Las cifras y los hechos demuestran que pese a la crisis recurrentes, la relación está condenada a entenderse. Todos lo sabemos, pero parece ser que Feijóo y Abascal no se han enterado todavía.